Bien, y bueno, les doy la bienvenida a todos y esta es la segunda clase de nuestro taller sobre la integración bíblica y hoy vamos a hablar un poco sobre el Nuevo Testamento eh, y también vamos a hablar sobre la definición de de lo que habla la integración bíblica, ¿ya? ¿Me podrían decir si ven la pantalla? Mm, ¿Sí? ¿La ven? sí, sí, sí. Yo la veo Ya. bien. ¿Sí? Ya. Bien. Bueno, entonces, como les dije, este es nuestro segundo taller de integración bíblica y quiero mostrarles, explicarles de qué trata la integración bíblica en sí, ¿ya? Por definición, la integración bíblica es la unión del contenido curricular de la Biblia con las verdades bíblicas, o sea, cómo se une este contenido, esta clasificación que vimos, ¿cierto?, de los libros, el Pentateuco, libros históricos, profetas mayores, profetas menores, los evangelios, etcétera, cómo se une este contenido curricular de la Biblia con las verdades bíblicas. Y en este módulo de la integración bíblica vamos a poder al final sacar nuestras conclusiones si realmente la Biblia, en nuestra Biblia, la que todos conocemos, existe, ¿cierto?, esta integración desde Génesis hasta Apocalipsis. Natalia, perdón la interrupción. ¿Sí? Creo que tienes una pantalla encima de la presentación. Exacto, por ahí ¿Ya? por donde estás, porque no veo el contenido, pero sí se ve un tema que dice que muevas esa ventanita que tienes, esa que está ahí. A ver si la puedes arrastrar fuera de la pantalla. Esa, a ver cómo Sí. lo hago. Espérate, déjame tratar de... Ahí, ahí la arrastré, parece. ¿La ves Ah, todavía, Hansel, o no? sí, no veo el contenido, pero yo veo un rectángulo amarillo y un mensaje que dice en inglés que por favor muevas esa pantalla fuera de la ventana de aplicación para que no. La verdad es que no sé cómo moverla, ahora la estoy viendo y no sé por qué apareció tampoco, pero a ver, Puede ah, ser que tal vez dejes de compartir y cuando inicies a compartir escoge solo la ventana donde tienes la presentación. Puede ser que te hayan traslapado, como decimos a ver, nosotros aquí. voy a volver a hacerlo, a ver si ahora resulta bien y ustedes me van diciendo si aparece de nuevo esa pestaña Ahí ahí, estamos viendo, ¿no? Ya no sale. desapareció, Sí, creo que Ujú. ya está resuelto. ya, bien, qué bueno. Ya, entonces veíamos la definición, ¿cierto?, de lo que es la integración bíblica y cómo este contenido curricular de la Biblia se une con sus verdades. Y es lo que estamos viendo y por eso estamos dando una panorámica a todo el contenido de la Biblia. Y quiero aclarar, como la vez pasada, que la verdad, que si nos detuviéramos en cada libro, podríamos estar meses estudiando un solo libro, incluso hasta un año estudiando un solo libro de la Biblia, pero esta es como una panorámica, pero sí nos va a entregar mucha información y nos va a contextualizar en cada libro y nos va también a dar una muestra de su contexto. Les quiero contar, y como les dije la vez pasada, que si alguno quiere opinar o quiere hacer una pregunta, abra su micrófono y puede interrumpir y puede comentar, porque yo no veo sus manos levantadas y tampoco puedo ver el chat en este momento. Entonces, para que ustedes tengan la oportunidad de opinar si lo quieren hacer o de hacer alguna intervención, pueden hacerlo, solamente abran sus micrófonos y tienen la libertad de hacerlo. Y bien, aquí está la clasificación de la Biblia. Quiero recordársela. Lo que agregué en esta clasificación que no estaba en la clase pasada son en las epístolas generales que está después de las cartas paulinas.
En esta clase vamos a ver los evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas Paulinas, y en nuestra última clase vamos a ver las epístolas generales y el Apocalipsis, y también, ¿cierto? Vamos a ver unos consejos prácticos, unos tips de cómo poder practicar esta integración bíblica, este mensaje de la Biblia a nuestro quehacer ministerial y a nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a comenzar con los evangelios, que son 4 libros, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos relatan la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y vamos a comenzar con Mateo, que tiene 28 capítulos y nos habla de Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento, de este antiguo pacto del Mesías. Es como el reino de Dios que se acercó a este reino, ¿cierto? Que llegó a la tierra a vivir entre nosotros a través de la persona de Jesucristo. Y Mateo es un libro que fue pensado y escrito para el pueblo judío, y de allí que se hace muy interesante cómo comienza este libro con la genealogía, porque es muy importante para los judíos el linaje y de qué tribu vienes, porque está ciertamente la profecía sobre el Mesías que vendría del linaje de David. Entonces Mateo allí eh, escribe sobre este Jesús, que en él se cumplen todas las profecías de las cuales se habló en el Antiguo Testamento sobre él. Y la verdad es que muestra también la muerte de Jesús, pero no como un fracaso, sino que la muestra como este cumplimiento de aquella profecía de que Él iba a, con su muerte, a llevar nuestra culpa expiatoria, a perdonar nuestros pecados a través de este sacrificio, y también nos muestra a este Jesús glorificado, resucitado, y qué hermoso es ver al final, ¿cierto? De Mateo en el capítulo 28, cuando nos habla de la gran comisión, de este legado que nos deja, y también de esta promesa maravillosa que para mí es tan esperanzador, el saber de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, y que quienes abrazamos esta fe y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y lo vivimos en plenitud en nuestras vidas, podemos estar seguros de que nunca vamos a dejar de tener su compañía y sus cuidados. Mateo fue escrito más o menos entre el año 75 y 85 después de Cristo, y más o menos esas son las fechas en que este libro se escribió. Y vamos ahora al libro de Marcos, que tiene 16 capítulos y nos muestra la vida de Jesús, su mensaje, sus milagros como Mesías y Rey, dirigidas a una audiencia constituida principalmente por romanos y personas de naciones gentiles. Y en este libro hay algo muy, muy particular. Lo escribe Marcos, conocido como Juan Marcos, que no era un discípulo de Jesús, no era un apóstol, que sí tenía un parentesco con alguien muy importante, que era Bernabé, quien describe a este hombre en Hechos capítulo 11, a Bernabé, como un hombre lleno del Espíritu Santo, un líder de la iglesia primitiva, alguien que marcaba las vidas y los corazones de las personas. Entonces, Juan Marco era sobrino de Bernabé, y en él también había muchas expectativas, pero Juan Marco se equivoca, comete un error. Él abandona a Pablo en su primer viaje de misionero que él iba a hacer junto a Bernabé, y este Juan Marcos decide abandonarles. Entonces, eh, el testimonio de Juan Marco, producto de esta decisión que él tomó de no acompañar a Pablo en este viaje misionero, de abortar esta misión, fue su testimonio, eh, fue manchado y marcado por esta decisión que tomó Juan Marcos.
Y allí aparece una persona que sabía mucho de fracasos, que podía entender la sensación de Juan Marco de esta culpa de haber hecho algo que no estaba bien visto y que sabía también de lo que traía el perdón y el amor y la reconciliación. Y a Juan Marco lo toma Pedro, Pedro, el discípulo de Jesús, el apóstol Pedro, y Pedro se hace cargo de Juan Marcos y Juan Marcos se convierte en un discípulo de Pedro y Pedro comienza a discipularlo, a mentorearlo y también lo invita en estas a travesías que hace el apóstol Pedro cuando va a evangelizar y Juan Marco acompaña a Pedro en estas misiones evangelísticas y también en una época difícil donde había persecución en los cristianos, pero ahí Pedro no se amedrentaba y viajó también a Roma con Marco en algún momento a evangelizar en ese lugar y Marco fue describiendo eh, los hechos que Pedro le comentaba. O sea, cuando leemos el libro de Marcos, lo que estamos leyendo son las experiencias que vivió Pedro con Jesús. Marco, el discípulo de Pedro, simplemente transcribió esas experiencias, las escribió, por eso él escribe con tanta pasión, ¿cierto? Cuando Jesús camina sobre el mar y Pedro se hunde y con mucha fidelidad y con mucha intencionalidad, Marcos logra transmitirnos en esos pasajes bíblicos, en esos relatos, todo lo que Pedro pudo sentir y todo lo que Pedro experimentó. Entonces, vemos cómo en este libro de Marco realmente nos enfrentamos a las experiencias que Pedro vivió relatada por su discípulo Juan Marcos. Así que vamos a avanzar al libro de Lucas, que tiene 24 capítulos. En este libro se pretende presentar un registro ordenado de cómo el pacto se cumple en Israel y en todo el mundo presenta a Jesucristo como el Salvador de los judíos y de los gentiles. Dirigió su evangelio específicamente a Teófilo. Eh, Algo que les quería comentar del libro de Marcos es que fue escrito entre el año 50 a 67. Es el primer libro escrito de los evangelios. Eh, si tuviéramos una Biblia cronológica, este libro de Marcos iría antes de Mateo, de Lucas y de Juan. Em, Se me había olvidado ese detalle. Es el evangelio más antiguo de los cuatro evangelios. Y Lucas tampoco era, eh, no era un discípulo de Jesús, no era, me refiero a un apóstol, y Lucas también tiene una gran obra, porque a él se le atribuye la paternidad del libro de los Hechos, pero más adelante vamos a ir interiorizándonos en eso. em, y Lucas le presenta el Evangelio a a los griegos y escribe también sobre eh, la vida de Jesús. Comienza con su nacimiento, ¿cierto? Y se diferencia de Marcos porque no fue un discípulo de algún apóstol, como les comentaba, tampoco también se diferencia de Mateo porque no fue un apóstol. Entonces, eh, algunos dicen de dónde Lucas logró recopilar tantos testimonios y tantas experiencias. Y eh, bueno, los estudiosos dicen y los comentarios también y las personas que, que estudian en profundidad, ¿cierto?
la Biblia, dicen que Lucas hizo un trabajo de investigación y de recaudar estos testimonios de personas que fueron transformadas por este evangelio y que fueron testigos de las sanidades, de los milagros que hizo Jesús. Y Lucas era médico, era doctor, y sin duda vemos en este libro cómo él muestra su faceta de doctor, porque es muy meticuloso en exponer este evangelio, entrega muchos detalles y ahí podemos ir descubriendo esa faceta que él tiene de doctor, que sin duda ahí se ve vertida en el libro de Lucas. Y está dirigido a Teófilo porque, bueno, Teófilo era un hombre rico, creyente, un creyente que no, que era gentil y él financió, por decirlo así, los escritos de Lucas y también financió, ¿cierto?, todo este trabajo que hizo Lucas de recopilar testimonios, información y todo su trabajo que fue muy grandioso y más adelante cuando estemos en el libro de Hechos vamos a conocer un poquito más de información sobre Lucas y sobre su trabajo. Y vamos a ver el libro de Juan en el capítulo, tiene 21 capítulos, Juan, y aquí sí nos encontramos con un discípulo de Jesús, con un apóstol, el discípulo amado de él. Y todos conocemos, ¿cierto?, que Juan era como el discípulo amado de él, se dice así. Eh, y el propósito de este libro era persuadir a los demás a que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en Jesús tengan vida en su nombre. De hecho, el propósito de este libro está escrito en el mismo libro, en Juan 20:31. Está ahí señalado el por qué Juan escribió y sin duda era para que pudieran creer y tener vida en el nombre de Jesús. Y el libro de Juan fue el último libro de los evangelios que fue escrito en el año, entre el año 90 y 100 después de Cristo. Eh, y bueno, Juan eh, comienza con esta hermosa eh, estos hermosos versículos que describen a Jesús como el Verbo, como quien estuvo desde el principio, como, como el Dios que desde el principio de la creación estuvo allí eh, y que después, ¿cierto?, viene para darnos vida. Em, bueno, también Juan describe muchas experiencias sobre Jesús, sobre sus relatos bíblicos nos cuentan, no sé, a Nicodemo, la mujer samaritana, y sin duda también nos describe cómo Jesús tuvo esta oposición a su mensaje, pero cómo él pudo cumplir su plan redentor. Y Juan habla algo muy importante al final de su relato. Dice que no cabría en un libro todas las obras que Jesús hizo y qué bonito esto que Juan hace porque la verdad es que yo también creo que hay mucho, mucho de lo que Jesús hizo que no está quizás relatada en la Biblia y que no cabría, ¿cierto?, en los libros que hay de todas las personas que fueron impactadas por su mensaje y por su obra. Y vamos a comenzar entonces ahora a hablar sobre Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Y es un libro que nos relata la experiencia de las primeras comunidades cristianas y la expansión del cristianismo en los orígenes de la iglesia. Y aquí nos vamos a encontrar nuevamente. Hechos tiene 28 capítulos, ya, y como les decía, describen los orígenes de la iglesia, ¿cierto? Cómo los primeros seguidores de Jesús continuaron con esta misión de ir, de hacer discípulos a todas las naciones, y vemos cómo esa misión se prolonga a través de su iglesia.
esta misión que Jesucristo encomendó se prolonga a través de esta iglesia primitiva. Y nos vamos a encontrar aquí en los Hechos nuevamente con Lucas, ¿ya? Eh, que se le atribuye la paternidad literaria de este libro, Los Hechos. Y es como el segundo libro de su gran obra. De hecho, si juntamos el Evangelio de Lucas con los Hechos de los Apóstoles, tendríamos como un cuarto de contenido de la Biblia. Entonces, sin duda, es muy importante lo que hizo este doctor, ¿cierto? Al recopilar toda esta información y al poder también comunicarla a través de sus escritos, y también a Teófilo, que fue quien financió esto y quien, gracias a sus contribuciones, Lucas pudo hacer este libro y pudo acercarnos a las verdades bíblicas que, que se expresan en el libro de Lucas y también en Hechos. Eh, Lucas se unió a Pablo y a Silas en su segundo viaje misionero en el año 50 más o menos en Troas, ¿ya? Y también de ahí podemos, eso me hace mucho sentido al ver el libro de los Hechos cuando se relata, ¿cierto?, cómo este hombre que comenzó siendo un perseguidor de la iglesia cristiana, de los seguidores de Jesús, y se deleitaba en ver cómo eran torturados, encarcelados, y los buscaba y los perseguía. Tiene un encuentro con Jesús transformador y pasa de ser un perseguidor a ser un gran misionero. Y sin duda Lucas en este acompañamiento que hizo a Pablo, pudo rescatar todos estos testimonios desde la boca del mismo Pablo, ¿cierto? Me imagino ahí a Lucas escuchando los relatos de cómo lo envolvió esa luz y cómo cayó y cómo quedó ciego, y después cómo fue escogido para hablarle a los gentiles. Y sin duda el trabajo de Lucas fue muy importante, porque tenemos acá este testimonio de sus experiencias. En los primeros 30 años después de Cristo, el crecimiento de la iglesia y la doctrina de la iglesia se basó en las enseñanzas apostólicas. Y ya después de ese periodo, fueron otras generaciones tomando ese legado y traspasándolo a esta iglesia que siempre fue fiel y que siempre estuvo allí sirviendo a Jesús. Em, y es por eso que este libro de los Hechos eh, está enfocado hacia este pueblo gentil. Habla mucho sobre también cómo Pedro tuvo este acercamiento hacia el pueblo gentil a través de la experiencia grandiosa que Dios le permitió vivir con Cornelio, y cómo Dios le muestra, ¿cierto?, estas imágenes de comida que era inmunda para su cultura, que él no podía comer, y Dios le dice: lo que yo limpio no lo llames inmundo. Y cómo Pedro se enfrenta al entrar a la casa de este hombre, de este centurión romano, que al entrar a esta casa y hablarles sobre el Evangelio, ver cómo aquellos gentiles que estaban en aquel lugar eran llenos del Espíritu Santo, y cómo allí se quebranta y se rompe en Pedro todos esos paradigmas que él tenía, y cómo allí reconoce que Dios no hace excepción de personas, sino que disfruta, se goza, se deleita en las personas que hacen justicia. Y este libro de Hechos es muy enriquecedor porque nos muestra los orígenes de la iglesia primitiva, y cómo continuó este legado dado por Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos en primer lugar, y después a aquellas generaciones futuras que fueron tomando este legado y compartiéndolo con las personas a las cuales se acercaban a entregar este mensaje de salvación y de esperanza.
Y después vemos en esta estructura las cartas paulinas, ¿ya? Son 13 cartas, ¿ya? Son obviamente escritas principalmente por Pablo, o se le atribuye la paternidad literaria a Pablo, y tienen una estructura de una carta. Pablo saluda, tienen un cuerpo, ¿cierto? Y también una despedida. Y hay cartas que son colectivas porque están como dirigidas a iglesias, a comunidades, pero también hay otras que están dirigidas a personas particulares, individuales. Y vamos a comenzar por la primera carta a los romanos. Esta tiene 16 capítulos y es la carta más larga de Pablo, ¿ya? Eh, y vamos a ver acá, dice que nos aporta la buena noticia de salvación para los creyentes. Se manifiesta, ¿cierto?, la fidelidad de Dios a su pacto por la fe. Eh, Vamos a hablar un poco del contexto para que veamos más o menos qué es lo que nos muestra esta carta. Eh, el emperador Claudio gobernaba en Roma y él expulsa a la comunidad judía que vivía allí en Roma. Había un remanente de judíos viviendo allí y los expulsa. eh, las personas que fueron evangelizadas, los romanos que fueron evangelizados y que abrazaron la fe cristiana, ellos permanecieron en el lugar. Eh, pero cuando el emperador Claudio muere en el año 54 después de Cristo, ¿cierto? Llega al poder Nerón. ¿Y qué hace Nerón? Nerón viene y dice, no me parece que los judíos no puedan estar aquí en Roma, y da la autorización para que los judíos volvieran a vivir allí en Roma. Pero pasa que esta comunidad cristiana de gentiles, ¿cierto? De ciudadanos romanos que abrazaron la fe cristiana, eran eh, oprimidos por estos judíos que siempre miraron a los gentiles como impuros y que siempre trataron de judaizar a las personas gentiles porque tenían este concepto de que aún debían circuncidarse, debían celebrar las fiestas judías y debían también abstenerse del tema de las comidas como tradición judía, de respetar la ley, etcétera, porque ellos todavía no entendían que Jesús vino a cumplir y abrogar la ley, que había un nuevo pacto y que para los gentiles ya no era necesario esto porque no eran judíos, no tenían esa cultura, no era parte de su cultura toda esta tradición. Entonces, cuando los judíos se van de Roma, expulsados por Claudio, ¿cierto? La iglesia que queda allí en Roma de los cristianos gentiles, ellos comienzan a vivir su cristiandad sin esta carga, sin esta presión de los judíos, ¿cierto? Y comienzan simplemente a ser bautizados y a crecer en su fe. Pero cuando estaba Nerón y regresan estos judíos, se encuentran con los gentiles allí, con la iglesia gentil, ¿cierto? De Roma, se encuentran con ellos y dicen, no, ustedes están mal, están equivocados, tienen que circuncidarse, y vuelve esta opresión, porque había muchos judíos viviendo en Roma, judíos que también abrazaron esta fe cristiana, y de ellos venía la opresión hacia los gentiles porque hacían este sincretismo de unir ambas cosas. Entonces, Pablo se entera de este problema que hay en esta iglesia de Roma, los creyentes que vivían y habitaban esta ciudad, ¿cierto? Y Pablo les escribe para decirle que la salvación es una buena noticia, que la fidelidad de Dios es a su pacto y es por la fe, o sea, no es necesario esta carga, este peso
de tener encima la tradición de la ley, que podían vivir esta plenitud en Cristo, pero basada en la fe en Dios. Entonces, Pablo, cuando se entera de estos problemas en Roma, ciertamente escribe esta carta para la iglesia que vivía allí, para la comunidad creyente, y esta carta sin duda también marcó eh, y guió también a aquellos judíos creyentes en Jesús que se habían convertido al cristianismo para que también pudieran liberar de esta carga y de esta opresión, ¿cierto?, a esta comunidad que estaba creciendo dentro de la ciudad, dentro de Roma. Em, y vamos a la siguiente carta, que es primera y segunda de Corintios. La primera de Corintios tiene 16 capítulos y segunda de Corintios tiene 13 capítulos. Y vamos a ver que esta carta es la respuesta de Pablo a los problemas que enfrentaba la iglesia de Corinto. Ya, aquí ocurre algo muy, muy especial en Corinto, porque eh, Corinto, la ciudad de Corinto, estaba en un istmo que es un puente de tierra que conecta eh, dos ciudades o dos pueblos, pero como es un puente de tierra que conecta dos ciudades, ¿cierto? Tiene eh, dos también fuentes de agua al oeste y al este. Entonces, Corinto era una ciudad muy, muy privilegiada porque por ser parte de un istmo, Corinto tenía dos puertos. Tenía un puerto al este y tenía un puerto al oeste. Así que imagínense ustedes la riqueza de esta ciudad, el comercio. Era una ciudad muy atractiva. eh, Estaba ubicada en Grecia, pero en el año 44 antes de Cristo, Julio César la reconstruye como una colonia romana. Entonces, era una ciudad griega que tenía una fuerte influencia y un fuerte carácter romano. ¿Ya? Entonces era una ciudad privilegiada porque los romanos como imperio ellos tenían muchos beneficios o disfrutaban de cosas que los que no eran romanos no lo hacían, tenían muchos privilegios. Entonces, sin duda, Corinto era una ciudad que recibía mucha gente, mucho inmigrante y también una ciudad donde convergían comerciantes y esto los llenó de orgullo. Además de que también era una ciudad pagana donde el dios Poseidón era venerado por ellos y también había una fiesta muy importante que se celebraba eh, para en honor a este Dios, y sin duda era un pueblo pagano y que tenía, convergían distintas creencias y distintas culturas en este pueblo, y la iglesia de Corinto lamentablemente se contaminó con estas influencias. Eh, y existía en Corintios eh, existían muchos hombres que eran expertos en retórica, que eran los sofistas. Y estos hombres, por ser griegos, también por tener muchos pensamientos filosóficos, ellos eran admirados por las personas y eh, eran líderes, porque si un romano tenía su propio sofista, ¿cierto? Era como un estatus y los sofistas eran orgullosos y ellos recibían dinero por dar sus oratorias, y eran personas realmente que tenían eran muy intelectuales. Y en Corintios había muchos sofistas y cuando Pablo visita esta ciudad,
como Pablo era un hombre letrado, sabemos que desde muy pequeño él crece y se forma con Gamaliel, que era uno de los eruditos judíos, y él no solamente creció en cuanto a la ley, sino que él también era entendido en filosofía, ya que tenía doble nacionalidad, él era un hombre muy letrado y muy culto. Entonces Pablo llega a esta iglesia de Corinto, o sea, llega a la ciudad de Corinto y empieza a evangelizar, ¿cierto? En estos viajes misioneros que él hizo, empieza a evangelizar y comienzan a pensar que Pablo es un sofista, pero comenzaron a darse cuenta de que se diferenciaba de los sofistas, porque los sofistas cobraban dinero por dar sus oratorias, eran orgullosos, ¿cierto? Ellos andaban por las calles con prestancia, sin embargo, veían a un Pablo que predicaba y que les predicaba a todos, a los ciudadanos romanos como los que no lo eran. Entonces, se forma y crece una comunidad cristiana de gentiles allí en Corinto, pero lamentablemente, como les mencionaba, ellos se dejan influenciar por... eh, por esta comunidad eh, romana mezclada con, cierto, eh, con Grecia, con estas culturas y se dejan influenciar y comienzan a importarles mucho. Lo que es su forma de vestir, el rango social, comienzan a ver liturgia, como a desvirtuar la liturgia cristiana dentro de la misma comunidad. Algunos comienzan a depravarse, a tener en el área como sexual, a hacer cosas indebidas y así la iglesia en realidad lamentablemente cae en esta decadencia inmoral, producto de esta influencia, donde en esta ciudad, como le explicaba, convergen tantas culturas y son tan orgullosos de ser una ciudad prestigiosa y una ciudad tan exitosa y tan rica. Y esto se filtra a la iglesia, entonces Pablo tiene que hablarle y corregir y escribe su primera carta a los corintios. Y en su segundo viaje misionero, Pablo está 18 meses con ellos, hablándoles y enseñándoles, exhortándoles. Pero cuando Pablo se fue, deja a cargo de esta iglesia a Apolos, que Apolo era un gentil, se convirtió al cristianismo allí estando con Pablo, y era un hombre también muy, muy culto. Y cuando Apolo comienza a tomar cierto liderazgo de esta iglesia, algunos comienzan a seguir a Apolo y a verlo que en oratoria eh, era muy bueno Apolo en oratoria, y algunos comenzaron a, a ver, esta disputa de quién era mejor, Pablo o Apolo, y hubo allí también este problema dentro de la iglesia de Corintios, ¿cierto? Que decían algunos, yo soy de Pablo, otros decían, no, yo sigo a Apolo, eh, sin razonar o sin entender que su mirada debía estar puesta en Jesús, no en el hombre. Entonces, esta iglesia se doblegó a la inmoralidad sexual y a todo ese orgullo de los corintios, y por eso Pablo escribe, ¿cierto?, esta carta a los corintios para corregirles y para amonestarles y para enfrentar estos problemas que tenía la iglesia. Y en la segunda carta de Corinto la escribe porque hay una mujer, Cleo, quien era cristiana y junto a otros personas de la iglesia, de esa comunidad, habían dudas sobre la carne sacrificada a los ídolos, sobre la resurrección, sobre la adoración. Y entonces Pablo escribe
sobre el matrimonio también. Entonces Pablo escribe esta segunda carta de Corintios para aclarar, ¿cierto?, estas dudas que la iglesia tenía en ese momento. Y vamos al libro de Gálatas, que tiene 6 capítulos. Pregunta, ¿hasta ahí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo? No, todo bien y no han escrito en el chat, todo en orden. Gracias, gracias. Entonces seguimos con Gálatas, ¿cierto? Ya, es un llamado a permanecer firmes en la fe, a caminar en la libertad para no seguir los sacrificios y las obras de la ley. Pablo en su segundo viaje misionero fue a Galacia. Estuvo 2 años allí con ellos y Galacia, lo que hoy es Turquía, él estuvo allí plantando iglesias en varias ciudades de Galacia y tuvo un trabajo exitoso en cuanto a la plantación de iglesia y al trabajo evangelístico que él hizo. Pero cuando Pablo deja la ciudad, deja la iglesia de Galacia y va hacia otro viaje misionero, comienzan falsos maestros, maestros que pretendían una vez más judaizar a estos gentiles y la verdad es que ejercían una opresión sobre esta iglesia, eh, confundiéndoles sobre las obras de la ley y cómo ellos, siendo gentiles, nunca iban a alcanzar la pureza hasta que no se circuncidaran, respetaran las fiestas y lo que yo le mencionaba antes. Entonces, la verdad es que provocaron que este trabajo tan hermoso de casi 2 años que hizo Pablo en este viaje misionero a Galacia, hubiera un retroceso en esto. Entonces, Pablo escribe esta carta a estas iglesias para que em, entendieran que los sacrificios y la obra ceremonial de la ley habían terminado con la obra de Jesucristo en la cruz, quien pagó el precio. Ya no era necesario aquellas ceremonias, sobre todo para los gentiles y para los judíos cristianos tampoco. Entonces, Pablo escribe esta carta para que para quitar esa opresión, esa carga que tenía esta iglesia, porque era difícil para los gentiles cumplir con las obras de la ley. No la entendían, tampoco era algo cultural para ellos, entonces era muy difícil. Y algunos, incluso judíos convertidos, decían, bueno, ¿qué hacemos? Nos volvemos a la ley, seguimos con las tradiciones antiguas, eh, abrazamos esta nueva fe, porque había una confusión. Entonces, ahí Pablo escribe y hace un llamado a permanecer firme en la fe y a caminar en libertad, en esta libertad con que Jesús los hizo libre y no tener que estar eh, bajo esta opresión de la cual ellos se sentían ahí presos. Y vamos al libro de Efesios, al capítulo, tiene 6 capítulos este libro, Efesios tiene 6 capítulos, y nos habla de que solo a través de Jesús podemos vencer las huestes de maldad y Él nos da identidad. Éfeso era una de las ciudades más antiguas del Imperio Romano, ¿ya? Pero era un centro activo de negocios. Entonces a esta ciudad llegaban también mucha gente inmigrante y muchos comerciantes a negociar. Eh, Era una ciudad politeísta. Ellos tenían más de 50 dioses a los cuales ellos adoraban y servían.
¿ya? Y una de las diosas más potentes y más importantes para esta comunidad era la diosa Diana, Diana de los Efesios. Y de hecho, esta comunidad, la parte económica, el atractivo de esta ciudad, también dependía mucho de esta diosa Diana de los Efesios. ¿Por qué razón? Porque se hacían esculturas de ellas, habían personas que peregrinaban a verla, a esta diosa, y a rendirle, ¿cierto?, pleitesía, adoración, y también se celebraba un acontecimiento, una fiesta dedicada a ella que atraía a mucha gente. Esto se hacía cada 2 años, que se celebraba esta fiesta en homenaje a esta diosa Diana. Entonces, em, Pablo estuvo 3 años con ellos en un viaje misionero para tratar de enseñarles a este pueblo de que, eh, de que tenían que colocar su mirada en Jesús. Y era un pueblo muy esotérico y que usaba eh, muchas liturgias paganas, eh, para la suerte, usaba amuletos para que no les pasara algo malo. Era un pueblo temeroso, como tenían esta conciencia, este sincretismo de los dioses, de la protección, porque la diosa Diana era la diosa de la fertilidad y de la protección. Entonces ellos usaban este amuleto como para protegerse y eran muy temerosos de que algo malo les sucediera. Entonces hacían eh, liturgias y hacían sahumerios y hacían varias, em, como, hacían muchas actividades en función de protegerse espiritualmente. Y mm, podemos ver también en Efesios cómo Pablo confronta este problema, y es muy conocido en Efesios cuando Pablo habla sobre que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿cierto? Reconociendo de que sí existe un mundo espiritual, pero que ese mundo espiritual nosotros lo confrontamos eh, con las armas que Jesús nos da, ¿cierto? La armadura de Dios. Y qué bonito este pasaje cuando Él les enseña a este pueblo que debemos cubrirnos con el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Qué hermoso esta enseñanza que Pablo entrega a este pueblo, como diciéndole, oigan, sí, es verdad, existe un mundo espiritual, pero ustedes están protegiéndose de manera incorrecta. No es necesario el amuleto, no es necesario el saumerio, la liturgia, no. Lo que tienen que hacer ustedes es confiar, poner su confianza en Dios para vencer estas huestes de maldad. Y el trabajo de Pablo a los Efesios fue muy importante. De hecho, no fue exento de controversia porque como hubieron personas que abrazaron la fe cristiana, que comprendieron este mensaje poderoso de Jesucristo, eh, comenzaron a dejar estas prácticas, ¿cierto?, paganas, comenzaron a botar estas estatuillas de Diana, y el peregrinaje que se hacía eh, en honor a esta diosa, bajó, o sea, disminuyó. Entonces, hoy para este pueblo, era una pérdida económica gigante. Entonces, la verdad es que el paso de Pablo por Éfeso no estuvo exento de problemas. Porque sin duda afectó la economía de este pueblo, su trabajo evangelístico hacia este pueblo. Em, y vamos a seguir con Filipenses, que tiene 4 capítulos. Em, el Imperio Romano en esta época controlaba el Mediterráneo, ¿cierto? Pero no todos eran tan
afortunados de ser ciudadanos romanos. La ciudadanía romana se adquiría eh, porque nacía, ¿cierto?, dentro de el pueblo romano, de papá y mamá romano, tenías la nacionalidad. También algunos compraban esta nacionalidad y otros, al hacer algo, se lo ganaban por mérito propio, al realizar alguna hazaña heroica, le daban como por gracia esta nacionalidad romana, y aquellos que tenían esta nacionalidad sin duda eran afortunados porque tenían privilegios que los ciudadanos no romanos no tenían. Por ejemplo, cuando tenían algún problema legal, ellos podían acercarse al emperador para reclamar un justo juicio, cosa de que de un ciudadano normal y común que no era romano nunca podría haber tenido acceso para en asuntos legales acercarse al emperador y reclamar, ¿cierto?, justicia. Y no solamente en eso, eran privilegiados en muchos asuntos, también en temas de impuestos, podían acceder, tenían acceso a mejor vivienda, tenían oportunidades en todo. Entonces, eh, la ciudad de Filipos era una ciudad agrícola y muy pequeña, pero que está ubicada al norte de Grecia, pero en el año 42 antes de Cristo hubo una batalla y Augusto se convierte en emperador y allí cambió todo para Filipos, porque eh, el emperador Augusto declara a Filipos como una colonia romana. Entonces, los filipenses ahora pasaban a ser ciudadanos, una ciudad romana, una colonia romana, y a esta ciudad comenzaron a llegar muchos veteranos de guerra, veteranos soldados romanos, se comenzaron a, a llegar a esta ciudad de Filipos a vivir ahí. Entonces fueron construyendo hermosos palacetes, casas muy prestigiosas, donde allí estaban aquel soldado romano que había peleado por su país, que ahora ya era un veterano, pero que ostentaba de riquezas y que tenía una buena vida. Y esta ciudad pequeña, agrícola, que casi era un pueblo más campesino, ahora se convierte en una ciudad importante. Eh, y y Pablo llega a esta ciudad a, a hablar, a evangelizar, ¿cierto? Y muchos de estos ciudadanos eh, orgullosos de ser romanos, ¿cierto? De ser veteranos de guerra, aceptaron el mensaje de Jesús y abrazaron la fe y se convirtieron al cristianismo. Pero había un problema en ellos que seguían siendo orgullosos. Em, Vamos a ver acá que no había puesto eh, de qué se trataba, pero ahí está en pantalla, ¿ya? ¿Cómo alcanzamos la grandeza ante Dios imitando la humildad de Cristo? Y ahí viene el tema del orgullo. Ellos a pesar de que eran cristianos y abrazaron la fe, había un problema en ellos, que seguían sintiéndose orgullosos y muchos doctrinas falsas les instaban también a ellos a aún exaltarse un poco más, alcanzar estatus espirituales dentro de la iglesia, haciendo buenas obras y a fomentar este orgullo en ellos. Entonces Pablo escribe esta carta a los filipenses, a esta comunidad cristiana de ese lugar, eh, porque les enseñó que para alcanzar la grandeza ante Dios había que ser humilde, eh, e imitar a la humildad de Cristo, de cómo este Dios eh, que estaba lleno de privilegios, vino a nacer de la forma más humilde como hombre para darnos nueva vida, para darnos esperanza. Entonces, y les enseña, ¿cierto?, cómo Jesús vino a servir y que esa es la grandeza de un seguidor de Cristo, el poder
el poder servir y el poder ser humilde. Y eso nos engrandece más que alcanzar un estatus o una posición también dentro de una comunidad cristiana. Y seguimos con las cartas paulinas y vamos a los colosenses, ¿ya? Tiene 4 capítulos Colosenses y nos enseña que en Jesús hay reconciliación con Dios. El hombre, a través del sacrificio de Jesús, es aceptado como hijo. Bueno, aquí en Colosas es una ciudad de Asia Menor y ocurrió algo muy particular que ocurría mucho en las comunidades em, em, que tenían ciertas culturas donde aceptaban, ¿cierto?, la influencia de muchas corrientes de pensamiento y de creencia, ¿ya? Em, la ciudad de Colosa era muy mística y tenía este sincretismo en sus creencias, de donde convergían varias eh, pensamientos filosóficos. A ellos les encantaba la filosofía, conectaba mucho la ciudad de Colosas con pensamientos filosóficos y con influencias que llegaban de otras ciudades también de alrededor. Entonces, había una fuerte corriente en ella, en aquella época llamada dualismo, un pensamiento filosófico que eh, tenía confundido a esta comunidad que fue evangelizada por Pablo y que también abrazó la fe cristiana, porque el dualismo enseñaba que existía la tierra y todo lo que estaba en la tierra era perverso y era malo, y estaba el cielo y todo lo que estaba en el cielo era santo y puro. Entonces, los dualistas crearon una etapa intermedia entre el cielo y la tierra, donde podía alcanzarse cierta pureza espiritual si las personas se alejaban cada vez más de lo terrenal. Entonces, en Colosa existía muy fuerte en la comunidad en general, y esto se filtró también después a los nuevos creyentes, em, la- las penitencias y la autoflagelación y los sacrificios humanos para, me refiero a la abstinencia de muchas cosas para llegar a salir de lo terrenal y estar en esta etapa intermedia donde yo conecto más con lo celestial. Y para ellos era muy difícil entender el mensaje de Pablo de cómo Jesús, siendo Dios, vino a la tierra, porque ya eso automáticamente en este pensamiento dualista lo, lo, lo contaminaría. Entonces, ¿cómo Dios se pudo contaminar y seguir siendo Dios? Como que ese pensamiento no era muy aceptado en esa comunidad. Entonces ellos incluso aceptaban en este dualismo, aceptaban, y también en este sincretismo del cual yo le hablaba, aceptaban las tradiciones judías, porque en la tradición judía había también ciertos tipos de alimentos que ellos no comían para no contaminarse, porque eran impuros, y ellos también dejaban de comer muchas cosas para no contaminarse, porque existía esta idea de que tenían que estar lo más lejos de las cosas terrenales para poder estar más cerca de de lo celestial. Entonces, Pablo reconoce el problema de este pensamiento filosófico que se infiltra también a la iglesia y que hace que las personas puedan así como tener tener actitudes de penitencia para tratar de conseguir de esa manera el favor de Dios, etcétera. Y él escribe esta carta, ¿cierto? Para que sepan que nosotros somos aceptados como hijos de Dios a través del sacrificio que Jesús hizo. Eh, no hay nada que podamos hacer humanamente, y aunque nos esforzáramos, hiciéramos todo lo que está en nuestra mano por hacer, nunca podríamos eh, compensar
o de alguna manera pagar o contribuir al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces en esta carta Pablo le escribe a ellos y les hace reflexionar sobre este tema, ¿ya? Eh, y Epafras, un hombre que de esa comunidad, siervo del Señor, que abraza la fe, él queda a cargo de esta iglesia. eh, y cuando Epafras, cierto, empieza a ministrar la iglesia de Colosas y se da cuenta de que no, de esta corriente del dualismo está tan fuerte allí, incluso arraigándose en los creyentes, él visita a Pablo y es allí donde Epafras puede comentarle a Pablo los problemas de la iglesia y Pablo escribe esta carta cuando ya no estaba con los colosenses, porque él ya había hecho su trabajo evangelístico, ya había ido a Colosas a evangelizar y sin duda estos pensamientos estaban arraigados en esa comunidad y a través de esta carta Pablo les corrige y los amonesta y trata de que pongan su mirada realmente en Jesús y sentir que son aceptados a través de él y no a través de sacrificios humanos o de penitencias humanas. Y vamos con primera y segunda de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses tiene 5 capítulos y segunda de Tesalonicenses tiene 3 capítulos. ¿Y de qué nos habla? De la paz que en la esperanza del regreso de Cristo y la resurrección de los que mueren en él. Eso lo habla en Primera de Tesalonicense y en Segunda de Tesalonicense, a esperar con la fe la venida del Señor. Después de su viaje misionero a Galacia, el segundo viaje misionero que hizo Pablo fue a Tesalónica, pero este viaje comenzó con problemas, porque recuerden, como yo les comentaba, de Juan Marcos, ¿cierto? Que era sobrino de Bernabé, y Pablo está con Bernabé ahí en Jerusalén a punto de partir a este segundo viaje misionero y Bernabé le dice, vamos a llevar a Juan Marco, y Pablo le dice, no, no, porque él nos abandonó ya en un viaje misionero anterior, así que no lo llevamos, y Bernabé decía que sí, Pablo decía que no, y al final ellos dividen caminos, ¿cierto? Y esto ya comenzó allí con su problema y cuando llega Pablo a Tesalónica, hay una eh, eh, personas de ese lugar que no están para nada de acuerdo que Pablo esté allí y Pablo debe abandonar y volver a proseguir en su viaje misionero, pero debe abandonar esta ciudad porque no es aceptado ni su mensaje, ni el que esté ahí. eh, una turba enardecida incluso trató como de agredir a Pablo, lo apedrean, piensan que él está muerto. Al final Pablo tiene que abandonar ese lugar y eh, él quedó preocupado por esta iglesia que está allí en Tesalónica, ya que estaban siendo perseguidos eh, por ser seguidores de Jesús y era una iglesia que estaba recién creciendo en la fe, entonces Pablo eh, estaba preocupado y entonces él manda a Timoteo a Tesalónica para que fuera a ver cómo estaba la iglesia, para que él pudiera contarle a Pablo qué pasaba allí, cómo estaba esta iglesia, esta comunidad cristiana de fe que estaba siendo perseguida y si estaban firmes en la fe o no. Y la verdad es que Timoteo le cuenta a Pablo de que están firmes en la fe, pero tienen algunas confusiones, porque
tenían en su pensamiento griego la idea de que las personas que morían se iban a un lugar, ¿cierto?, que se llamaba Hades. Y la comunidad cristiana decía, bueno, las personas que se mueren, los cristianos que se mueren antes de que Cristo regrese, porque ellos tenían un problema con la resurrección, no la entendían, qué van a hacer, dónde van a quedarse, van a estar en el Hades, se van a perder, no van a conocer a Jesús, no lo van a ver, porque les costaba creer en esta resurrección. Entonces, Pablo le escribe la primera carta a los tesalonicenses, ¿cierto? Para explicarles que tenían que tener paz en esta esperanza del regreso de Cristo, porque sí, había esperanza de la resurrección de los muertos en Él, de los que morían en Cristo, había una esperanza de que ellos resucitarían en algún momento. Entonces, que escribió esta carta, pero pasó algo con los tesanolicenses. Interpretaron muy mal esto, lo que Pablo les escribe, y pasa de que ellos comenzaron a pensar y dijeron, ya entonces si viene la resurrección y si Jesús viene, vamos a esperar a Jesús. ¿Y para qué vamos entonces a trabajar? ¿Para qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a, a- a proyectarnos en el futuro? Esperemos a Jesús, porque ellos tomaron la venida de Jesús como algo cercano, algo que iba a suceder en el tiempo mediato, así como muy pronto. Entonces ellos dijeron, ya entonces no hagamos nada. Y literalmente esta comunidad cristiana se relajó, no estaban trabajando. Entonces, Pablo, ¿cierto? Se entera de esta problemática, de que entendieron mal esta primera carta y que lo que deberían hacer ellos es esperar, pero esperar con fe esta venida del Señor, de que sí regresaría, pero el tiempo no sabíamos, no sabemos cuándo, ¿cierto? Pero que debían poner su esperanza en esta fe, pero que eso no significaba que tenían que dejar de hacer su vida cotidiana, de trabajar, de proyectarse, que tenían que seguir confiando en Dios y en esta venida de Él con paz, pero sin dejar de sus quehaceres en su vida. Así que ese es el motivo por el cual Pablo escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Y está primera y segunda de Timoteo. Primera de Timoteo tiene 6 capítulos y segunda de Timoteo tiene 4 capítulos. Y estas cartas se escribieron para animar a Timoteo a permanecer firme en su llamado, sobreponiéndose a todas circunstancias. Timoteo tenía una doble nacionalidad. Su padre era griego, su mamá era judía. Entonces tenía esta ambigüedad extraña, porque era muy judío para los griegos, porque practicaba algunas tradiciones judías, pero para los griegos, o sea, para los judíos, era impuro porque tenía nacionalidad griega. Entonces estaba allí en medio de estas dos nacionalidades. eh, Timoteo lo describen como un chico, un joven, con esta personalidad un poco retraída en sus comienzos, pero que es impactado por el mensaje de Jesús, escuchado, ¿cierto? De la boca de Pablo, y no solo le impacta este mensaje proclamado, esta verdad de Dios proclamada a través de Pablo, sino que también eh, el estilo de vida de Pablo y cómo él, con su esencia, con su forma de vivir, él también era el mensaje. Toda su vida hablaba de lo que Jesús había hecho en él. Y este joven comienza a ser impactado por este mensaje de Pablo. Timoteo vivía en una ciudad llamada Listra, y Pablo visita esta ciudad de Listra en uno de sus viajes misioneros para evangelizar, y es allí donde Timoteo es confrontado y este joven decide enfocarse en el estudio de las Sagradas Escrituras y comienza a
a tener un papel muy importante dentro de la comunidad cristiana, dentro de la comunidad de fe de Listra. Y cuando Pablo vuelve a Listra en otro de sus viajes, se encuentra con este jovencito dentro de la iglesia como un líder con una influencia importante, lleno del Señor, un joven estudioso de las Escrituras, y lo invita a ser su discípulo, lo invita a que lo acompañe en algunos viajes misioneros que él hizo, y así Timoteo se convierte en un discípulo de Pablo. Y es muy especial porque Pablo ya lo había dicho en algunos libros anteriores: cuando quería saber de alguna iglesia, mandaba a Timoteo para que él le diera novedades, ¿cierto? Era un gran apoyo para Pablo. Y también cuando ya en la segunda carta de Timoteo, sabemos que Pablo estuvo en un momento esperando ser juzgado, y él ya sabía cuando estuvo encarcelado que ya estaba en su periodo donde él iba a morir. Pero sin duda él siente y ve en Timoteo el potencial que había en él y cómo él iba a ser quien iba a continuar esta obra evangelizadora, iba a continuar esta obra de proclamar las verdades de Dios. De hecho, Pablo encomienda a la iglesia de Éfeso a Timoteo, y era una gran responsabilidad para un chico, y es allí donde en el en primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco, en menos tu juventud, sino sea ejemplo en amor, en fe, en conducta y en pureza. ¡Wow! Qué hermoso consejo para este joven, diciendo: wow, tienes una gran responsabilidad, vas a estar ahí supervisando una iglesia, pero no dejes que nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque tu conducta, tu estilo de vida va a ser tu carta de presentación. Entonces, Pablo, en esta segunda de Timoteo, cuando ya está en este periodo del cual les hablaba, donde él está encarcelado y ya sabe que llegó su etapa de las futuras generaciones, él ve en Timoteo un gran potencial, y le escribe la segunda carta de Timoteo para que este joven se mantuviera firme en este llamado pese a las circunstancias, porque él sabía que Timoteo iba a continuar con este legado que Pablo continuó, con esta obra misionera que Pablo tuvo hacia los gentiles. Y vamos al libro de Tito, que tiene 3 capítulos. Y Tito nos entrega instrucciones para el liderazgo, ¿ya? O sea, Pablo le entrega a Tito instrucciones para su liderazgo, para empoderar también a otros líderes a la transformación que proviene de la gracia de Dios y de la sana doctrina y el dominio propio. Y esto tiene un porqué. Eh, en la isla de Creta, que está al este del mar Mediterráneo, esta es una isla muy montañosa, existía una comunidad. Los cretenses eh, eran grandes navegantes, eran buenos comerciantes, eran grandes guerreros, pero también eran piratas. Tenían una muy mala reputación, eran hombres fieros, una comunidad dura, difícil de sobrellevar. Y Pablo llega en un viaje misionero a esta ciudad a evangelizar a los cretenses, y no fue una tarea fácil por las características de esta comunidad, pero hubieron muchos que abrazaron la fe de Jesús, y también, pese a la fama de los cretenses, hubieron algunos judíos que se establecieron en esta comunidad, ya en esta comunidad, en esta isla. Entonces, eh, la comunidad cristiana de aquella iglesia en Creta estuvo siendo influenciada por el comportamiento poco ético
de los cretenses, ya que tenían fama de ser como estafadores. Si iban navegando, saqueaban los barcos, robaban. Entonces, la iglesia abrazó la fe, pero con este doble estándar de creo en Jesús, pero al mismo tiempo hago cosas poco éticas, robo o hago cosas que a Dios no le agradaban. Entonces, eh, para poder liderar esta iglesia se necesitaba un líder fuerte, ¿ya? Y Tito era griego, conocía muy bien la cultura griega, pero también había aprendido de Pablo sobre el judaísmo, sobre las leyes y sobre también cómo poder lidiar con un judío que se convertiría al cristianismo. Entonces, en Tito estaba ambas cosas. Estaba esa virtud de poder liderar tanto a los creyentes griegos, ¿cierto? A los cretenses que se convertían al cristianismo y también a esa comunidad judía que vivía en esta isla y que también había abrazado la fe cristiana. Entonces, Pablo, cuando se va de Creta y deja a Tito allí como el líder de esta comunidad cristiana, él le escribe a Tito y le da instrucciones y le dice, tienes que empoderarte, empodera a otros líderes para que sepan que esta transformación del interior, ¿cierto? Porque debían comprender que, eh, que esas actitudes poco éticas que tenían no agradaban a Dios, que esta transformación proviene de Dios y de esta sana doctrina, de esta formación que deberían tener y también del dominio propio para decir que no a estas cosas que sin duda dañaban a esta comunidad cristiana. Entonces Tito fue escogido como este líder y Pablo le escribe a Tito esta carta para empoderarlo en este liderazgo que sin duda era un liderazgo muy difícil. Y vamos a Filemón, que es la carta más corta de Pablo, tiene un solo capítulo, y Pablo desafía en normas sociales, dando valor a alguien eh, sin valor. Aquí sucede algo muy hermoso en este libro. No sé si ustedes han leído el libro de Filemón, pero vemos la expresión máxima del amor de un seguidor de Cristo. Eh, Era costumbre, como culturalmente aceptado en aquella época, tener esclavos. Y había un, un hombre de Dios llamado Filemón, que según lo describe este pasaje, era un hombre extraordinario en las manos de Dios, quien sanaba y curaba los corazones de muchas personas. Sin duda, leer sobre él hace que uno se pregunte qué hacía él con un esclavo y por qué su esclavo huye de la casa de Filemón. Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. Eh, Esto sucede en el momento en que Pablo está con arresto domiciliario, estaba esperando un juicio. eh, entonces, según la ley romana, eh, quien recibía un esclavo de una persona podía ser juzgado, podía pagar una gran multa, podía ser torturado o también le podían dar la pena de muerte. Entonces, Pablo se enfrenta a esta situación, llega Onésimo a la casa de Pablo donde él está em, en reclusión en su hogar y le dice a Pablo que dejó el hogar de su amo Filimón y si él lo recibe. Entonces Pablo se enfrenta a una gran problemática porque debe escoger entre, wow, estoy a punto de ser juzgado, si me sorprenden haciendo esto, esto va a ser pésimo para mi juicio.
no me van a juzgar bien, pero está este hombre que necesita de mi ayuda. ¿Qué hago? ¿Qué prima? Y es muy hermoso ver cómo en Pablo primó por sobre su propio bienestar, primó el amor de Dios. Y aquí podemos ver cómo Jesús se hizo vida en Pablo, cómo Pablo realmente vivía en plenitud este amor de Dios, porque cuando él recibe a Onésimo, no fue que lo recibió solamente por recibirlo, sino que toma a Onésimo y lo instruye y habla con él y lo motiva a volver donde su amo Filimón. Era cosa difícil porque si un esclavo volvía a donde su amo también se arriesgaba a tener un, eh, a ser torturado, podían matarlo, tenía que recibir un castigo por haber abandonado a su amo. Entonces fue tal el impacto que causó allí Pablo en la vida de este esclavo Onésimo, que él acepta volver a donde su amo Filimón, y es allí donde Pablo escribe una carta para Filemón y leer este libro es tan hermoso porque Pablo le escribe a Filemón y le dice, te pido encarecidamente que recibas a Onésimo no como tu esclavo, sino como tu hermano en Cristo. Y si él te dañó de alguna manera, de alguna forma, si te debe algo, yo estoy dispuesto a pagarlo. Cóbramelo a mí. Y es hermoso leer en estas páginas cómo Pablo con todo ese amor, con toda esa transformación que Jesús hizo en su vida, está allí en un acto de sacrificial manifestado en la vida de este hombre que Onésimo fue impactado y dijo, ya vuelvo, sabiendo que volvía a un lugar donde podían eh, matarlo, si querían, porque era algo aceptado por la ley y se arriesgó por la influencia de Pablo sobre él, y no me cabe duda que Onésimo, siendo un hombre de Dios, también se recibió a Filemón recibe a Onésimo, su esclavo, como si fuera su hermano en Cristo. Entonces, sin duda, qué bonita lección, qué bonita ejemplo nos da Pablo acá y qué bonito ver a Cristo en la vida de Pablo. Y vamos a seguir con Hebreos, eh, que muestra a Jesús como el Cristo en quien pueden poner su esperanza y alienta a los creyentes a estar firmes y permanecer en él. La verdad es que esta carta algunos dicen que no aparece la paternidad literaria ni al principio ni al final. Algunos dicen que pudo haber sido, no sé, algún colaborador de Pablo que la escribió, algunos de estos acompañantes a su viaje misionero. Algunos dicen que por la retórica de la carta, por la forma en que se escribe, la paternidad se le atribuye a Pablo, pero desde un comienzo se agregó a esta carta de los hebreos a las cartas paulinas y se se atribuyó esta paternidad a él. Y esta carta muestra a Jesús como el Cristo. Es obviamente escrita para los creyentes judíos, ¿ya? Eh, Porque en esa época ser cristiano era algo muy difícil. Los cristianos debían estar dispuestos a morir. Quien se convertía al cristianismo sabía que debía dar su vida. No era algo fácil y la iglesia estaba siendo perseguida, entonces eran oprimidos constantemente. Y se insta en esta carta a los cristianos judíos a tener fe en Jesús. De hecho, hay un capítulo muy hermoso en Hebreos 11 donde habla de la fe, todo un capítulo que nos habla de la fe.
Y sin duda, el que escribió esta carta conocía mucho de la ley, porque comienza, ¿cierto? Eh, Hablando sobre este antiguo pacto, de cómo se desarrollaron los acontecimientos del pueblo judío hasta que fue liberado, y nos habla mucho de esa historia que es parte de la cultura judía, ¿cierto? Y sin duda el autor de esta carta conocía mucho de la ley, pero a través de esta carta se pretendía fortalecer la fe de estos creyentes, de estos creyentes judíos que abrazaban la fe cristiana y que tenían que soportar las persecuciones. em, y por eso fue escrita ese motivo para que esta comunidad de fe que tenía que enfrentarse a la oposición pudiera permanecer firme en la fe. Y es allí donde son animados a permanecer firmes en Él, en su fe en Jesús, a ser fortalecidos en la fe que pusieron un día en El Salvador. Así que la carta de los Hebreos fue escrita con esa finalidad para fortalecer a este pueblo eh, judío cristiano y animarlos a, a no desviar su mirada del Mesías y a permanecer, pese a todas las circunstancias que en aquella época enfrentaba, a permanecer firme en su fe. Y em, llegamos al final de de la carta de los Hebreos, porque como les comentaba, em, vamos a hablar sobre las epístolas generales y también sobre el Apocalipsis y algunos consejos para nuestra vida cristiana en la próxima clase. No sé cómo vamos ahí. eh, ¿Vamos bien? ¿Sí? Eh, Sí, profesora, vamos bien, gracias. Muchas mm, gracias. eh, Bien, no sé si hasta el momento tengan alguna duda, alguien quiera hacer algún aporte sobre esta clase. Em, yo estoy viendo acá, Manu puso la carta de Efesios se enfoca en la palabra iglesia, sí, sí, como un significado exacto, que debe calar en los corazones de los que se volvían cristianos. Así es, Manu. Gracias por tu intervención. La verdad es que se hacía muy importante que la iglesia fuera, esta eclesía, ¿cierto? Fuera consolidada por todas esas culturas de las cuales estaban inmersos. No era fácil para los cristianos de aquella época, los cristianos que estaban siendo invadidos, sobre todo en aquellas culturas de los griegos, invadidos por tantos pensamientos filosóficos y por tanto sincretismo y tantas filosofías que no era fácil, y por eso la iglesia debía fortalecerse y debía consolidarse a través del trabajo de los que lideraban la iglesia, ¿cierto? Y que no era una tarea fácil liderar una iglesia en aquellos tiempos. Bueno, todavía yo siento que aún no lo es, pero eh, costaba en esa época entender el mensaje de Cristo por la cultura y por las influencias de las cuales estaban siendo, cada de estos pueblos estaban recibiendo. Gracias, Manu, por tu... em, no, Víctor Pavlov era romano y tenía también la nacionalidad judía. Tenía esta doble nacionalidad. Sí, no, Pablo no era griego. Fue a Grecia en su viaje misionero, y recorrió también otras zonas como lo que es hoy Turquía, Grecia, pero
Sí, Pablo tenía la doble nacionalidad judía, por eso era un experto en la ley judía, pero también tenía los privilegios de un ciudadano romano. ¡Wow! Qué maravilloso, Pablo, tener esa fortuna de tener ambas cosas, porque sin duda la aprovechó en sus momentos en que fue juzgado por los romanos eh, por este evangelismo que él hacía, por este trabajo misionero tan bien hecho por él. No sé si alguien quiere opinar algo, aportar algo a la clase. No, voy a dejar de grabar porque voy a dar unas instrucciones eh, para la próxima clase y para su evaluación, ¿ya? Entonces, vamos a detener la grabación.